Cuando la codicia de un hombre poderoso le arrebató a su esposo y su hogar, la viuda Alma y sus 3 hijos fueron expulsados con lo puesto, obligados a huir para olvidar un pasado que los atormentaba. Su único refugio fue una vieja misión abandonada en la frontera, un lugar que todos temían y llamaban el silencio de Dios. Pero lo que nadie sabía era que bajo las tablas podridas del altar, Alma no encontraría un tesoro, sino un secreto viviente que la estaba esperando. Un anciano apache que lo sabía todo. Parece una leyenda, pero quienes conocen las tierras áridas de Chihuahua juran que esta historia ocurrió de verdad. Si las historias sobre el poder de la alianza inesperada resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Chihuahua caía a plomo sobre el techo de adobe, pero el frío que sentía Alma venía de adentro. Un invierno perpetuo que se había instalado en su pecho desde la muerte de su esposo. Su nombre, que significaba espíritu, era una cruel ironía, pues su alma era un pájaro asustado en una jaula de costillas rotas. Miraba los rostros de sus 3 pequeños, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, y se preguntaba cómo podría protegerlos del mundo con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. La casa, que una vez fue un nido de risas y promesas, ahora solo olía a ausencia y a la tierra seca que pronto reclamaría lo poco que les quedaba. Cada rincón era un eco de lo perdido. La desgracia no llegó sola. Tenía el rostro de don Ramiro, el cacique del pueblo y antiguo socio de su esposo. Se presentó en su puerta con el luto fingido en la mirada y un fajo de papeles en la mano. Documentos que hablaban de deudas impagables y promesas rotas. Alma sabía que eran mentiras, trampas tejidas con la tinta de la codicia, pero su palabra de viuda no valía nada contra la firma de un hombre poderoso. Él, con una piedad venenosa, le dio 3 días para abandonar la tierra que había sido su hogar y el de sus ancestros. La expulsaba no solo de una propiedad, sino de su propia historia, borrando su pasado para asegurar su futuro. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros buscando un calor que ella ya no podía dar, Alma tomó su decisión. Luchar era imposible. La telaraña de don Ramiro era demasiado vasta y su veneno demasiado rápido. Huir era su única herencia, la única tierra que podía legarles a sus pequeños. Con el sigilo de un animal herido, preparó un fardo con lo indispensable, un odre de agua, un poco de pinole, la manta raída que aún guardaba el olor de su esposo y, en un pequeño saco de cuero, un puñado de tierra de su tumba. Era lo único que no podían quitarle, el ancla de su memoria en un mar de incertidumbre. Despertó a los niños antes del alba, susurrándoles que empezarían un largo viaje, una aventura hacia las montañas donde las estrellas se podían tocar con la mano. Bajo el amparo de la última oscuridad, abandonaron la casa. El chasquido de la puerta al cerrarse fue un sonido sordo y definitivo, el punto final de una vida. Alma no miró atrás. Fijó su vista en el horizonte norte, una línea incierta donde el desierto se fundía con un cielo que empezaba a teñirse de un gris pálido y frío. Con una mano aferraba el fardo y con la otra la manita de su hijo mayor, que a su vez sostenía la de su hermana. El más pequeño iba atado a su espalda, su aliento cálido un consuelo en la nuca de su madre. Eran una caravana de fantasmas huyendo de sus propias vidas, adentrándose en la inmensidad del desierto que prometía libertad al mismo precio que la muerte. Cada paso era un acto de fe y de rebeldía, una negación a convertirse en otro recuerdo borrado por el polvo y la codicia de los hombres. Los días se hicieron una larga cicatriz en el tiempo, cada uno una copia abrasadora del anterior. El sol inclemente borraba los colores del paisaje, dejando solo una paleta de ocres y grises que se extendía hasta el infinito. La aventura prometida a los niños se desvaneció pronto.
reemplazada por el silencio de la sed y el cansancio en sus pies llagados. Alma racionaba el agua y el pinole con una precisión desesperada, ofreciendo más de lo que tomaba, sintiendo su propio cuerpo secarse bajo el calor. Por las noches, cuando el frío del desierto calaba los huesos, les contaba cuentos de coyotes astutos y osos protectores, tejiendo un manto de palabras para abrigarlos del miedo que a ella sí se le apoderaba en la oscuridad. El saquito de tierra era su brújula moral, un recordatorio terroso de por quién y por qué soportaba aquella penitencia. Pero no estaban solos. Desde las alturas de un risco, una sombra paciente los observaba. Era Kael, un apache cuyos ojos habían visto más inviernos que los que Alma podía contar. No era un guerrero en busca de presa, sino un alma solitaria que conocía cada secreto de aquel desierto, incluyendo los que llegaban arrastrados por el viento desde los pueblos de los hombres blancos. Había oído la historia de la viuda expulsada, pero al verla supo que había algo más. En su forma de caminar, erguida a pesar del agotamiento, y en la manera en que su mirada escrutaba el horizonte, Kael no veía solo a una fugitiva. Veía la marca de una historia que no pertenecía a ese desierto, un eco de fuego y sangre que creía olvidado. Decidió seguir su rastro de coraje y dolor, pues el espíritu que la guiaba era uno que él, por desgracia, reconocía muy bien. El desierto, sin embargo, es un cazador paciente y no distingue entre la culpa y la inocencia. Al quinto día, el odre exhaló su último suspiro acuoso y el pinole se convirtió en un recuerdo polvoriento. El más pequeño de sus hijos comenzó a arder en fiebre, su llanto un gemido débil que se perdía en la vastedad. Fue ese sonido, más que su propia sed y el sol que le rajaba la piel, lo que finalmente quebró a Alma. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la arena ardiente, un barco naufragado en un océano de tierra. El mundo se desvaneció en una espiral de calor y luz cegadora, y su último pensamiento consciente fue para sus hijos, ahora expuestos, indefensos bajo el ojo implacable del cielo. La sombra que la observaba desde el risco se movió por fin, descendiendo con la fluidez silenciosa de un arroyo en la noche, sin levantar una sola nube de polvo. Cuando Alma recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue el frescor del agua en sus labios agrietados. Abrió los ojos y vio un rostro surcado por el tiempo y el sol, enmarcado por un cabello negro y lacio. Un apache. El pánico la sacudió y se incorporó de golpe, buscando a sus hijos con la mirada. Estaban a su lado, durmiendo a la sombra de una manta tendida entre dos yucas, y el pequeño ya no ardía. El hombre no hizo ningún movimiento amenazante, simplemente la observaba con una calma insondable, sus ojos oscuros conteniendo la sabiduría antigua de las piedras. Alma se arrastró para proteger a sus niños con su cuerpo. «¿Qué quieres?», siseó, su voz un graznido ronco. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a señalar el pequeño saco de cuero que se le había caído al desmayarse. «La tierra de los muertos no te ayudará a escapar de los vivos, llama danzante». El nombre, uno que no había escuchado en una vida entera, la golpeó con la fuerza de un rayo, helando la sangre que el sol había hervido. No era un extraño. Era un fantasma de ese pasado que había venido a enterrar en el desierto. Llama danzante. El nombre resonó en el vacío de su memoria como una campana fúnebre, y por un instante la mujer llamada Alma desapareció, reemplazada por la sombra de una joven con ojos de fuego y el pelo trenzado con plumas de halcón. El miedo que sintió no era al hombre, sino al reflejo de sí misma que vio en sus ojos. Se esforzó por recomponer la máscara de la viuda asustada. Ese nombre murió hace mucho, junto con todos los que lo conocían. Susurró, la voz temblorosa de una furia y un dolor que creía sepultados. «No sé quién eres, ni qué fantasma te ha hablado,
pero te equivocas. Mi nombre es Alma. Escudriñó su rostro, buscando un recuerdo en las líneas profundas de su piel, pero solo encontró el desierto y un conocimiento antiguo y terrible que la traspasaba, desnudando el alma que con tanto esmero había ocultado. Kyle no se inmutó ante su negación. Su calma era una roca contra la que las olas del pánico de ella se estrellaban en vano. Los nombres mueren, pero el fuego deja cicatrices que no se borran, respondió él. Su voz grave y suave como el murmullo del viento en un cañón. Yo vi ese fuego, olí el pino quemado y la sangre en la hacienda de los robles. Vi a una joven de ojos llameantes luchando no como una víctima, sino como una loba defendiendo su territorio, antes de que el humo se la tragara. Hizo una pausa, dejando que las imágenes se asentaran en la mente de ella, reabriendo la herida. No te seguí para hacerte daño. Te seguí porque en tu huida de don Ramiro reconocí el mismo espíritu que él y los suyos creyeron haber enterrado bajo cenizas y mentiras aquella noche. El pasado no ha muerto, llama danzante, solo ha estado esperando. Las palabras de Kyle fueron llaves que abrieron una tumba en su mente y de ella se levantó el espectro de la noche de fuego. El dique de los años se rompió y los recuerdos la anegaron con una violencia brutal. El olor a resina ardiendo, los gritos ahogados por el crepitar de las vigas, el rostro de un joven don Ramiro, no con el luto fingido de ahora, sino con la máscara de la avaricia iluminada por las llamas que él mismo había ayudado a avivar. Vio sus propias manos, más jóvenes, manchadas de hollín y sangre, no solo la de sus padres, sino también la de un hombre al que se había llevado por delante en su huida. La viuda Alma se desvaneció y en su lugar solo quedó el terror y la furia de llama danzante, la superviviente. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la verdad resucitada y un sollozo seco, sin lágrimas, se escapó de su garganta. Ya no tenía sentido mentir. El desierto se había convertido en un espejo y no podía escapar de su propio reflejo. Kyle esperó a que el temblor pasara, su rostro impasible como la roca que le daba sombra. No había triunfo en su mirada, sino una comprensión profunda y sombría. La codicia de Ramiro no empezó con la tierra de tu esposo, ni terminará contigo, dijo, su voz resonando con una certeza antigua. El fuego de la hacienda encendió una mecha larga, y su humo envenenó los pozos de muchos, también los de mi gente. No busco a la mujer que huyó, busco a la loba que sobrevivió. Se puso en pie con un movimiento fluido y le tendió una mano, no para ayudarla a levantarse, sino como una ofrenda, un puente sobre el abismo de sus pasados. Puedes morir aquí como Alma, la viuda que el desierto reclamó. O puedes venir conmigo y recordar cómo se lucha como llama danzante, pero primero tus cachorros deben beber y comer. Hay un ojo de agua a media jornada de aquí, un lugar donde el desierto descansa. Ven. La mano extendida de Kyle no ofrecía consuelo, sino un pacto con el mismo pasado del que huía. Alma la miró por un instante, un puente de piel curtida que conectaba su presente desolado con un ayer de cenizas. Luego, sus ojos se posaron en sus hijos. El pequeño respiraba con más calma y el mayor la miraba con una confianza que le desgarraba el alma, pues sabía que no la merecía. Ignoró la mano, pero no las palabras. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se puso de rodillas y luego en pie, sintiendo cada músculo protestar. El movimiento fue lento, el de un animal que se ha lamido las heridas y decide que aún no es tiempo de morir. Sin decir nada, recogió al pequeño en sus brazos y tomó la mano de su hija. El mayor se acercó instintivamente al apache, como si reconociera en su quietud una montaña más segura que el temblor de su madre. Alma levantó la vista y asintió una sola vez, un gesto seco y quebradizo. El pacto estaba sellado, no con la mano, sino con la necesidad. La jornada fue un silencio compartido. Kyle
No caminaba sobre la tierra, sino con ella, encontrando senderos invisibles entre las rocas y las chollas. Llevaba en brazos al hijo mayor de Alma, que se había dormido contra su hombro, liberándola de parte de su carga. Ella lo seguía a unos pasos, el peso del pequeño en su espalda y el del pasado en su corazón. Pero algo había cambiado. El desierto ya no era solo un enemigo sin rostro. A través de la presencia de Kael, empezaba a percibir sus secretos, la forma en que una sombra indicaba el mediodía, el color de una planta que prometía humedad bajo tierra, el vuelo de un zopilote que delataba carroña y, por tanto, la cercanía de otros seres vivos. Con cada paso, la piel de Alma, la viuda temerosa, se agrietaba un poco más, dejando al descubierto la carne curtida de la superviviente. Finalmente, tras doblar un recodo de rocas rojizas, el aire se volvió más fresco y un verdor imposible apareció ante sus ojos. Era el ojo de agua, una poza de agua clara bordeada de juncos y un par de mezquites. La vida, obstinada y milagrosa, en el corazón de la muerte, a la orilla del agua. La viuda Alma murió por segunda vez. Vio a sus hijos beber con la desesperación de quien vuelve a la vida y luego, con risas que el desierto les había robado, chapotear en la orilla, lavando el polvo y el miedo. Solo entonces se permitió a sí misma arrodillarse y sumergir la cara en el frescor del agua, un bautismo brutal que lavaba la sal de las lágrimas secas y el sabor a ceniza de la desesperanza. Al levantar la vista, vio su propio reflejo quebrado en la superficie, un rostro extraño, ajado por el sol y el dolor, pero con unos ojos que empezaban a arder de nuevo con una luz antigua y peligrosa. Mientras ella se aferraba a ese instante de paz precaria, Kael, sin una palabra, había despellejado 2 conejos que debió cazar por el camino y preparaba un fuego pequeño y sin humo, con una destreza que parecía parte de la misma tierra. No era un salvador, entendió Alma. Era un armero afilando un arma que creía haber encontrado oxidada en el desierto. Cuando la noche cubrió el oasis con su manto de estrellas frías y los niños dormían al calor del fuego, agotados y por fin saciados, Kael se sentó frente a ella y le ofreció un trozo de carne asada. Comieron en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los juncos. La hacienda de los robles no fue el final, fue el principio, dijo Kael finalmente. Su voz, apenas un murmullo que cortaba la noche. Después de tomar esas tierras, Ramiro necesitó más agua de la que el río le daba. Desvió un manantial y envenenó otro, el que alimentaba el abrevadero de nuestro ganado y llenaba nuestras calabazas. Lo hizo lentamente, para que pareciera una sequía, una maldición de los espíritus. Algunos de los nuestros murieron, muchos tuvieron que marcharse. Él no solo roba tierra, roba el futuro. La miró fijamente, las llamas danzando en sus pupilas oscuras. Mi gente conoce su crueldad, pero solo ven el humo de hoy, no conocen el fuego de ayer. Tú no eres solo un arma, llama danzante, eres la memoria viviente de la primera chispa, eres la prueba de que su maldad tiene raíces profundas, y solo arrancando las raíces se puede matar la mala hierba. Las palabras de Kael cayeron en el alma de ella no como una revelación, sino como una sentencia. Por un momento, una oleada de resentimiento la invadió. Ella no había pedido ser un símbolo ni una memoria. Solo quería la paz anónima de una tumba sin nombre, la oportunidad de criar a sus hijos lejos de las sombras. Pero entonces su mirada se posó sobre el bulto dormido de su hija y el pecho de su hijo subiendo y bajando al ritmo tranquilo del sueño. Comprendió con una claridad terrible y fría que la huida era una ilusión, un aplazamiento. La mala hierba de la que hablaba Kael extendería sus raíces envenenadas hasta el rincón más remoto del desierto si era necesario.
No había un lugar en el mundo donde pudieran esconderse del hambre de un hombre como Ramiro. El miedo a la confrontación fue suplantado por un terror más hondo y práctico, el de un futuro en el que sus hijos seguirían corriendo para siempre. Levantó la vista del fuego, y en sus ojos ya no había rastro de la viuda Alma. Solo una brasa dura y expectante, la de llama danzante, que esperaba el primer soplo de aire para volver a arder. Su voz, cuando habló, fue tan distinta como su mirada, baja, rasposa, despojada de todo temblor. No preguntó por venganza ni por justicia. No habló del pasado. Su pregunta fue una herramienta afilada para el presente. ¿Por dónde empezamos? Kael asintió lentamente, reconociendo el cambio. No había sorpresa en su rostro, solo la confirmación de lo que había esperado encontrar. Ramiro es un rey en su pueblo, pero su poder depende del miedo y de los hombres que le sirven por oro o por terror. Un rey sin sus soldados es solo un hombre. Antes de atacar la cabeza de la serpiente, debemos quitarle los colmillos, explicó, arrojando una ramita seca al fuego. Hay un vaquero, un hombre llamado Teo, que le debe más lealtad a la memoria de tu esposo que al dinero de Ramiro. Está atrapado en la telaraña, pero su corazón no está envenenado. Él será nuestra primera grieta en su muro. Al amanecer, recogieron sus escasas pertenencias. El oasis ya no era un refugio, sino un punto de partida. Ya no seguían el norte incierto de la huida, sino el rastro del humo que los llevaría de vuelta al corazón del fuego. El camino de regreso fue la imagen invertida de la huida. Ya no se arrastraban bajo el sol como víctimas, sino que se movían con un propósito afilado, usando el desierto como un aliado. Kael no solo los guiaba, los instruía en el lenguaje áspero de la tierra. Les enseñó a leer las huellas en la arena, a distinguir el canto del pájaro que anuncia agua del que advierte de una serpiente. Llama danzante absorbía cada lección, sintiendo cómo la piel reseca de la viuda se desprendía para revelar la mujer que había sobrevivido al fuego. Sus ojos, antes nublados por el pánico, ahora escrutaban las sombras, y sus manos, antes temblorosas, aprendían a asegurar un nudo o a encontrar la raíz comestible. Su hijo mayor seguía a Kael con una devoción silenciosa, imitando sus movimientos, mientras la pequeña aprendía a callar no por miedo, sino por sigilo. Tras varios días, llegaron a un cañón oculto que se abría como una herida en la tierra, un mirador natural desde donde se dominaban los pastizales que ahora pertenecían a don Ramiro. Se instalaron en una pequeña cueva al abrigo del viento, un nido de piedra desde donde observar sin ser vistos. Tú eres el fuego que calienta el nido. Yo seré el viento que busca en el llano, le dijo Kael antes de desaparecer con la primera luz. Durante 2 días se convirtió en una sombra que se deslizaba por los bordes del poder de Ramiro. Observó a los vaqueros, hombres rudos cuya lealtad había sido comprada. Vio su crueldad con el ganado y sus risas huecas. Pero uno de ellos, un hombre de hombros caídos y mirada anclada en el pasado, se movía con una tristeza metódica. Kael lo siguió. Lo vio al atardecer, cuando creía que nadie miraba, acercarse al pequeño montículo de piedras que marcaba la tumba del esposo de Alma. No rezó, solo se quitó el sombrero y permaneció un instante en silencio, un gesto de lealtad más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, Kael regresó al cañón. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos le dijeron a llama danzante lo que necesitaba saber. El corazón del vaquero aún recuerda a quién le debe lealtad. Mañana, cuando lleve el ganado al abrevadero del norte, estará solo. El alba tiñó de gris las paredes del cañón. Antes de partir, Kael le habló con la parquedad de quien solo usa las palabras necesarias. Será tu rostro, no el mío, el que le hable. Los vaqueros temen a mi gente, pero a ti te deben una memoria. No le pidas ayuda, muéstrale la deuda que tiene con los muertos.
Llama Danzante asintió. Dejó a sus hijos al cuidado del Apache, un acto de confianza que le costó más que toda la travesía por el desierto. Kael solo puso una mano sobre el hombro del niño mayor, una promesa silenciosa de protección. Ella se cubrió el cabello con un pañuelo raído, ocultando el fuego de su pelo, pero no el de su mirada. No era una petición, era una necesidad. Descendió por la senda de las cabras, una sombra con un propósito claro, volviendo al mundo que la había dado por muerta. El sol del mediodía golpeaba la tierra reseca junto al abrevadero del norte, un pozo solitario rodeado de huellas de ganado. Allí estaba Teo, tal como Kael había descrito, su silueta encorvada sobre la silla de montar mientras los animales bebían. Llama Danzante esperó oculta tras unas peñas, aguardando el momento preciso, usando la paciencia que el desierto le había enseñado a la fuerza. Cuando el ganado se dispersó y Teo quedó solo, recogiendo sus bártulos, ella salió a la luz. No se acercó demasiado, solo lo suficiente para que su voz llegara clara por encima del viento. Teo. El hombre se sobresaltó, y su mano voló instintivamente a la culata de su revólver. Se giró bruscamente, y sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y asombro al reconocer el rostro que todos creían perdido. Doña Alma. Pero dijeron que el desierto. Su voz se apagó en un susurro. El desierto no me reclamó, Teo. Me dio cobijo para recordar quién me lo quitó todo, dijo ella, su voz firme, sin rastro de la mujer asustada que él recordaba. Mi esposo confiaba en ti más que en su propia sombra. ¿Esa confianza murió con él o sigue viva bajo el sombrero de Ramiro? El rostro curtido de Teo fue un campo de batalla donde la lealtad y el miedo libraban una guerra silenciosa. La batalla en el rostro de Teo duró una eternidad contenida en segundos. Bajó la mano del revólver, pero su postura seguía siendo la de un animal acorralado. Doña, es mejor que se vaya. Ramiro tiene ojos hasta debajo de las piedras. Si la encuentra... Su voz era un ruego temeroso, el balido de una oveja que conoce al lobo, pero la mujer que tenía delante ya no era una oveja. Él ya me encontró una vez. Teo, le cortó ella, su voz afilada como un cuchillo de obsidiana, y me quitó un marido. Ahora quiere quitarle el futuro a mis hijos. El miedo es el corral que Ramiro nos ha construido a todos. ¿Vas a morir dentro como una res o vas a ayudarme a derribar la cerca? Las palabras cayeron sobre él con el peso de la verdad. Miró sus propias manos, callosas por trabajar para un hombre al que despreciaba, y luego al horizonte vacío, donde una mujer y sus hijos habían desaparecido. La lealtad, por fin, venció al miedo. No debió morir así, murmuró, refiriéndose a su amigo. Ni usted merecía esto. Enderezó la espalda y la resignación en sus ojos fue reemplazada por una chispa de rabia contenida. Dígame qué necesita. Llama Danzante no sonrió. La victoria no le trajo alegría, solo la fría satisfacción de una herramienta que encaja en su lugar. Información, las rutinas de Ramiro, los hombres en los que confía, sus flaquezas. Teo no dudó. Como si hubiera estado esperando que alguien abriera la compuerta de sus secretos, las palabras fluyeron en un susurro apremiante. Cada 15 días llega una carreta de la capital. No trae víveres, trae la paga para los pistoleros que tiene a sueldo y a veces armas nuevas. La próxima llega pasado mañana, al anochecer. Solo 2 hombres la escoltan, porque nadie es tan necio como para robarle a don Ramiro en su propio territorio. Era la grieta que buscaban, el tendón de Aquiles del tirano. Bien, dijo ella, no hagas nada distinto, no levantes sospechas, sigue siendo el vaquero de hombros caídos. Se dio la vuelta sin una palabra más y se fundió de nuevo con las rocas y el polvo, dejando a Teo solo con el zumbido de las moscas y el peso de una traición que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un acto de honor. Cuando Llama Danzante regresó al cañón,
El sol se desangraba sobre las cimas de las rocas. Cael la esperaba junto al fuego, donde sus hijos dormían envueltos en una manta. No preguntó nada, solo esperó. Ella se sentó frente a él, dejando que el calor le lamiera el rostro cansado, y le transmitió las palabras de Teo en un susurro bajo y preciso. La carreta, la paga, los 2 escoltas, el anochecer de pasado mañana. Cael escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de sombras y luz parpadeante. Cuando ella terminó, asintió una sola vez. El oro es la sangre que mantiene vivo a su ejército. Si cortamos la vena, el cuerpo se debilitará, dijo, su voz grave como el retumbar de una piedra lejana. No intentaremos robarlo. El oro es pesado y delata. Lo destruiremos. El fuego que te quitó tu hogar será el que empiece a devorar el suyo. Sus miradas se encontraron a través de las llamas, y en el silencio se forjó el primer eslabón de la venganza. El día siguiente no fue de espera, sino de preparación. Cael la llevó a un desfiladero a varias millas de allí, un paso estrecho conocido por los locales como el Espinazo del Diablo, por donde la carreta estaría obligada a pasar. Era una trampa natural. Le enseñó los puntos débiles de la cornisa, las rocas precariamente equilibradas que una palanca bien colocada podría enviar abajo. Trabajaron en silencio, con la eficiencia de los depredadores. Él preparó las palancas con madera de mezquite, endurecidas al fuego, mientras ella estudiaba la caída, calculando el punto exacto para bloquear el paso y sembrar el caos. No era la mujer que había huido al desierto para morir. Era una estratega redescubriendo sus instintos. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de sangre y púrpura, todo estaba listo. Se apostaron en las alturas, 2 espectros de piedra esperando la llegada del metal y la codicia. La espera fue una lección de quietud, la misma que el desierto imponía a sus criaturas. El aire se enfrió, y el cielo se llenó de un polvo de estrellas afiladas. Llama Danzante sentía el latido de su propio corazón contra la roca, un tambor sordo en la inmensidad de la noche. Entonces lo oyeron. Primero fue una vibración en la piedra bajo sus manos, luego el lejano traqueteo de ruedas y el resoplido de las mulas. Una linterna se balanceaba en la parte delantera de la carreta, una única luciérnaga arrogante que avanzaba por el desfiladero. Los 2 escoltas charlaban en voz baja, seguros en el corazón del territorio de su patrón, ajenos a los ojos que los observaban desde arriba. Cuando la carreta alcanzó el punto exacto que habían marcado, Cael la miró. No necesitaron palabras. Con un movimiento sincronizado, hundieron el peso de sus cuerpos en las palancas de mezquite. Hubo un gruñido sordo de la montaña y luego un estruendo seco y violento. La avalancha no fue inmensa, sino precisa, una cascada de rocas y tierra que se desplomó justo delante de las mulas, bloqueando el paso. Los animales relincharon de terror, los hombres gritaron maldiciones y el eco de la caída retumbó en el espinazo del diablo como una risa áspera. El pánico y la confusión eran sus aliados. Mientras el polvo se asentaba y los escoltas intentaban calmar a las mulas y entender qué había pasado, Cael ya tenía una flecha en el arco, la punta envuelta en un trozo de tela empapado en resina de pino. Se la pasó a Llama Danzante, que sacó un pedernal y un eslabón. Con un par de golpes certeros, prendió la mecha improvisada que cobró vida con una llama hambrienta. El fuego iluminó su rostro, y por un instante no era alma ni llama danzante, sino la encarnación de la venganza. Le devolvió la flecha a Cael, que la ajustó, tensó la cuerda y la soltó. La saeta voló como un cometa silencioso en la oscuridad y se clavó en la lona seca de la carreta. El fuego prendió al instante, trepando por la tela con una velocidad voraz. En segundos, toda la carreta era una hoguera rugiente que iluminaba el cañón con una luz anaranjada y fantasmal. Los hombres de Ramiro solo pudieron retroceder, impotentes.
Mientras el oro de la paga se convertía en un río inútil de metal fundido y las cajas de municiones empezaban a explotar como petardos en una fiesta macabra. Sin una mirada atrás, Kael y Llama Danzante se deslizaron de vuelta a las sombras, dejando atrás su mensaje. Habían devuelto el primer golpe, no con un susurro, sino con un incendio. La noticia del fuego en el espinazo del diablo llegó al pueblo antes que los dos escoltas chamuscados y balbuceantes. Don Ramiro la recibió no con un estallido de furia, sino con una quietud gélida que era mucho más aterradora. Escuchó el relato de la avalancha precisa y la flecha de fuego, y en su mente la palabra bandidos no encajaba. Los bandidos roban, no incineran una fortuna por pura malicia. El fuego, esa era la firma de un fantasma que creía haber enterrado hacía años. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, hizo colgar a uno de los escoltas como ejemplo, no por cobardía, sino por incompetencia. El mensaje fue claro. El único peligro que debían temer era él. Ofreció una recompensa exorbitante por la captura, vivos o muertos, de los responsables, sembrando una codicia temerosa entre sus propios hombres y en los ojos de todo el pueblo. La serpiente no solo había sido mordida, había sido despertada, y su veneno ahora goteaba sobre todos. Kael y Llama Danzante recibieron las noticias a través de Teo en un encuentro fugaz al amparo de la noche. El vaquero estaba pálido, la imagen del hombre colgado grabada a fuego en su retina. La brutalidad de Ramiro, lejos de amedrentarlo, había cimentado su odio. Ahora todos le temen más que nunca, susurró Teo, pero también le odian en silencio. Ha puesto a sus pistoleros más leales, un par de hermanos conocidos como los alacranes, a cargo de la cacería. Son más rastreadores que hombres. Llama Danzante escuchó, su rostro impasible. El miedo que Ramiro esparcía era un arma de doble filo. Un hombre que debe gobernar con terror ya ha perdido la mitad de la batalla, dijo Kael cuando se quedaron solos. Ahora no atacaremos su oro, sino su sombra. Haremos que sus propios perros de caza se muerdan entre ellos y que la gente empiece a creer más en los fantasmas que en el poder de su patrón. El próximo golpe no sería con fuego, sino con susurros. Una semilla de desconfianza plantada en el corazón mismo del poder de Ramiro. El plan no requería fuego, sino hielo. La frialdad de una mentira deslizada en el corazón de la confianza. Kael conocía a los alacranes no por su nombre, sino por su rastro. Martín es los ojos, Javier es el veneno, explicó mientras afilaba una punta de flecha con una lasca de obsidiana. Martín sigue la lógica, Javier sigue el instinto y la codicia. A él nos dirigiremos. Durante el día, prepararon su engaño, no una trampa de lazos y fosos, sino una de símbolos y dudas. Kael tejió una pista falsa, un rastro casi imperceptible de huellas que conducía hacia el este, hacia un paraje de rocas erosionadas, conocido como las mandíbulas del viento. Llama Danzante aportó el cebo, recogió un puñado de cenizas del espinazo del diablo y, con grasa animal, fabricó una pasta oscura con la que Kael marcó sutilmente algunas piedras del camino, un eco del incendio que solo los implicados entenderían. La pieza final era una sola moneda, deformada y ennegrecida por el fuego de la carreta, que Kael había recuperado del desastre. Era una semilla de metal envenenado. Al día siguiente, los alacranes mordieron el anzuelo, encontraron el rastro sutil de Kael y lo siguieron con la arrogancia de sabuesos que creen tener acorralada a su presa. Tal como Kael había previsto, al llegar a una bifurcación, Martín, el mayor, optó por seguir el camino que bordeaba el cañón, una ruta más segura y lógica. Pero Javier, el menor, notó las marcas de ceniza, un detalle que su hermano pasó por alto, y sintió el tirón de un secreto. Se adentró solo en las mandíbulas del viento,
un laberinto de formaciones rocosas que silbaban con la brisa. Al cabo de una hora, el rastro lo llevó a una pequeña hornacina natural. Allí, sobre una piedra plana, encontró la moneda deformada junto a una pluma de halcón, el viejo símbolo de la familia de llama danzante en la hacienda de los Robles. No había explicación lógica. Era una ofrenda o un pago, un pacto. En ese instante, la lealtad de Javier hacia su hermano se agrietó. Se había encontrado Martín con el fantasma. Había negociado la recompensa a sus espaldas. El viento silbó en la roca y le pareció escuchar una risa. Se guardó la moneda en el bolsillo y con ella un veneno más letal que el de su apodo. Cuando Javier se reunió con su hermano, el veneno de la sospecha ya corría por sus venas. Martín, ajeno a la semilla plantada, vio solo la frustración en el rostro de su hermano menor. Nada, un rastro falso para hacernos perder el tiempo, gruñó Javier, el peso de la moneda en su bolsillo, un secreto ardiente. La dinámica entre ellos se enrareció. Cada gesto de Martín, cada orden, era filtrada por Javier a través del prisma de la traición. El silencio entre ellos se hizo denso y hostil. Al anochecer, mientras acampaban bajo un cielo indiferente, Martín notó la forma en que Javier lo observaba, no como a un hermano, sino como a un enemigo. «¿Qué demonios te pasa?», preguntó, harto de la tensión. Javier sacó la moneda ennegrecida y la arrojó a los pies de Martín. «Esto te pasa. ¿Qué trato hiciste a mis espaldas, hermano? ¿Cambiarme por un puñado de oro quemado y una pluma de pájaro muerto?» Martín miró la moneda y la pluma con una confusión genuina que Javier, ciego de codicia, interpretó como la peor de las farsas. Desde la cima de un risco, Llama Danzante y Cael observaban las dos figuras junto al fuego como dioses silenciosos contemplando una tragedia inevitable. Vieron la acusación, la negación airada de Martín y la rabia creciente de Javier. La discusión se convirtió en un forcejeo y el brillo de una hoja de cuchillo relampagueó a la luz de la hoguera. La pelea fue corta, torpe y brutal. El sonido de un cuerpo cayendo sobre la grava fue el único aplauso en el teatro del desierto. Javier se quedó de pie, jadeando sobre el cuerpo de su hermano, la incredulidad luchando contra un triunfo oscuro en su rostro. No hubo remordimiento, solo cálculo. Tras un instante, se arrodilló, limpió su cuchillo en la camisa del muerto y comenzó a prepararse la historia que contaría. La de una emboscada de fantasmas en la que su valiente hermano había caído. Llama Danzante sintió un frío que no era del viento de la noche, no era la satisfacción de la venganza, sino el reconocimiento sombrío de que para matar a un monstruo, a veces hay que desatar a otros. Cael permaneció inmóvil a su lado, su rostro una máscara de piedra. Uno de los alacranes había muerto, picado por el veneno del otro. El primer colmillo de la serpiente se había roto a sí mismo. Javier regresó al alba, arrastrando los pies y una mentira bien ensayada. Traía el cuerpo de su hermano sobre su caballo, presentándolo como el trofeo de una batalla contra fantasmas. Contó una historia de sombras que se movían entre las rocas, de una emboscada repentina y de una lucha heroica en la que Martín había caído defendiendo el honor de su patrón. Don Ramiro escuchó la historia en el patio de la hacienda, rodeado por el silencio tenso de sus hombres. No miró el cuerpo del muerto, sino los ojos vivos del que lo había traído. En ellos no vio el dolor de un hermano, sino el sudor frío de un asesino y la avaricia de quien se cree el único heredero. Con una frialdad sepulcral, Ramiro puso una mano sobre el hombro de Javier. «Tu hermano fue un hombre leal», dijo, su voz resonando en el patio. «Tendrá el funeral de un héroe para que todos recuerden el precio de la lealtad». El mensaje era doble, un honor para el muerto y una soga invisible alrededor del cuello del superviviente. Ramiro no se había tragado el veneno, pero lo usaría para que sus propios perros se vigilaran unos a otros.
La historia del fantasma de las mandíbulas del viento se esparció como una plaga entre los hombres de Ramiro, teñida con la sangre de Martín. El miedo al patrón se mezcló con el terror a un enemigo sin rostro que no buscaba oro, sino que sembraba locura. La confianza, el baluarte del poder de Ramiro, se resquebrajó. Los hombres trabajaban en parejas, desconfiando de las sombras y de sus propios compañeros. La noticia le llegó a llama danzante a través de Teo, cuyos ojos ahora reflejaban la ponzoña que se extendía por la hacienda. Ahora no son un ejército, son una jauría de lobos hambrientos y asustados, listos para devorarse entre ellos, le informó. El frío que ella había sentido en el risco no se había ido. Se había asentado en sus huesos, convirtiéndose en el armazón de su voluntad. Kyle asintió al escuchar el informe, su rostro tan inescrutable como siempre. La serpiente se muerde la cola. Ahora que su casa está dividida, mirará hacia afuera para unirla de nuevo. Buscará una víctima en el pueblo para recordarles a todos quién es el verdadero depredador. Debemos estar allí cuando lo haga. La predicción de Kyle se materializó con la crueldad de una sequía. Don Ramiro no eligió a un pistolero díscolo ni a un ladrón de ganado. Su dedo acusador se posó sobre Anselmo, un viejo agricultor cuya familia había trabajado la misma parcela de tierra por generaciones y cuyo único crimen era la obstinación silenciosa con la que se negaba a vender. La excusa fue tan simple como letal: robo de agua. Los hombres de Ramiro lo sacaron de su casa al amanecer, con la tierra aún húmeda bajo sus uñas, y lo arrastraron a la plaza del pueblo. No levantaron una horca. El castigo debía ser una parábola macabra. Lo ataron al poste del pozo comunal, el mismo que se había secado meses atrás, condenándolo a morir de sed a la vista de todos, como un espantapájaros de carne y hueso, para ahuyentar cualquier futura rebelión. El pueblo entero fue obligado a mirar, un rebaño mudo y aterrorizado, mientras el sol comenzaba su lento ascenso para convertirse en verdugo. La noticia llegó a la cueva como un viento envenenado, traída por un Teo desencajado y con el alma en vilo. Lo va a dejar morir allí, como a un animal, susurró, y la impotencia le quebró la voz. Llama danzante miró las manos de Teo, las mismas manos callosas de Anselmo, de su padre, de su esposo. El frío que había sentido en el risco se convirtió en una furia helada. No era por Anselmo, a quien apenas conocía, sino por el patrón que se repetía: la tierra, la mentira, la vida borrada. Quería una guerra de sombras, dijo, más para sí misma que para los demás. Pero él la ha sacado a la luz del sol. Kyle, que había estado observando el pueblo desde el borde del cañón, se volvió hacia ella. En sus ojos no había sorpresa, sino una resolución tranquila. Un tirano necesita un público. Le daremos uno que no espera, afirmó. Tú eres el fantasma que él mismo creó, llama danzante. Es hora de que el pueblo vea que los fantasmas también sangran y que a veces dicen la verdad. El plan nació en ese instante, no de la estrategia, sino de la necesidad inevitable. No iban a detener la ejecución, iban a interrumpir la función. El sol se arrastraba hacia su cenit, un verdugo implacable sobre la cabeza de Anselmo, cuyo cuerpo ya se había rendido. La plaza era un mar de cabezas gachas y silencios culpables. Don Ramiro observaba desde la sombra del porche de la cantina, saboreando el miedo como un buen licor. El plan se ejecutó con la precisión de una araña tejiendo su red. Una repentina columna de humo negro se alzó desde los corrales del lado opuesto de la plaza, seguida de los gritos de ¡fuego! Tal como Kyle había previsto, la atención de los guardias de Ramiro, aburridos y sedientos, miró hacia la amenaza tangible del incendio. En ese instante de caos calculado, una figura emergió de la boca de un callejón, moviéndose no con sigilo, sino con una deliberada y espectral lentitud. Era Alma, pero no era ella. Su pelo,
libre del pañuelo. Era una bandera oscura contra el sol, y sus ojos no suplicaban, sentenciaban. Caminó directamente hacia el pozo, y el murmullo de la multitud fue como el despertar del viento. Sacó un cuchillo y, con 2 cortes rápidos, liberó las muñecas de Anselmo, que se desplomó en sus brazos. Entonces alzó la voz, no un grito, sino una declaración clara y helada que cortó el aire. Su crimen no fue robar agua, proclamó, su mirada fija en Ramiro. Su crimen es el mismo que cometió mi familia, poseer algo que tú codicias. Se apartó un mechón de pelo del rostro, revelando la cicatriz de una vieja quemadura en su sien, la marca que siempre ocultaba. Creíste que enterraste a Llama Danzante bajo las cenizas de la hacienda de los Robles, Ramiro, pero el fuego solo duerme, y ha vuelto para reclamar lo que es suyo. El nombre, pronunciado en la plaza pública, cayó con el impacto de un cuerpo desde la horca. Por un instante, el rostro de Ramiro perdió su máscara de control, mostrando el destello de una incredulidad genuina, el pánico de un hombre que ve a un fantasma a plena luz del día. Pero se recompuso con la velocidad de una serpiente. Una risa fría y despectiva brotó de su garganta. ¡Loca!, bramó, señalándola con el dedo. La pena y el sol le han podrido el juicio. Es una impostora que busca manchar la memoria de los muertos. ¡Atrápenla! Sus hombres, aunque desconcertados, empezaron a moverse, su lealtad al oro más fuerte que su temor a los fantasmas. Pero justo cuando se acercaban, una flecha silbó desde un tejado y se clavó en el marco de la puerta de la cantina, a un palmo de la cabeza de Ramiro. El pánico se desató. La multitud, hasta entonces un rebaño inmóvil, se agitó, retrocediendo y creando una marea de confusión. En ese preciso instante, Teo, que se había posicionado cerca, soltó las riendas de 2 caballos que se encabritaron, sumándose al desorden. Llama, danzante, sosteniendo al semi-inconsciente Anselmo, no huyó. Se retiró con la misma calma con la que había llegado, desapareciendo en el mismo callejón por el que había entrado, una aparición que se desvanecía en las sombras. Dejó a Ramiro en el centro de su propio circo desmantelado, el verdugo sin víctima, rodeado por los ojos del pueblo, donde el miedo empezaba por primera vez a mezclarse con la duda. El callejón los engulló en sus sombras malolientes. Cael cayó del tejado sin hacer ruido, como una hoja seca, y se materializó a su lado. Con un gesto, tomó a Anselmo de los hombros de Llama Danzante, cargando al viejo como si no pesara nada. Teo apareció un instante en la otra boca del callejón, les señaló una dirección con un movimiento de cabeza y se desvaneció de nuevo entre la multitud dispersa. Un fantasma leal volviendo a su disfraz de vaquero. Guiados por Cael, se movieron por un laberinto de pasadizos que solo un cazador podría conocer. Un mapa secreto de la vida olvidada del pueblo. Detrás de ellos, los gritos de los hombres de Ramiro se multiplicaban. El sonido de botas sobre la tierra seca, iniciando una cacería que ya no buscaba sombras, sino a una mujer con un nombre resucitado y un rostro que todos habían visto. Cada puerta cerrada era una amenaza, cada ventana una atalaya enemiga. La plaza había sido un escenario, esto era la guerra. Ramiro no perdió el tiempo en gritos. Su rabia se había solidificado en un bloque de hielo. Se arrancó la flecha del marco de la puerta con sus propias manos, los nudillos blancos por la presión. Con la madera aún entre los dedos, se encaró a sus hombres cuya confusión era una ofensa a su autoridad. «¡Cierren el pueblo!», ordenó, su voz baja y letal, más aterradora que cualquier grito. «Nadie entra, nadie sale. Quiero a todos los hombres registrando cada casa, cada pajar, cada agujero inmundo. Esconden a una asesina, a una mentirosa que ha vuelto de su tumba para envenenarnos a todos». Se giró para que los pocos aldeanos que aún no habían huido a sus casas pudieran oírlo. «El que le dé cobijo, compartirá su horca.
Encuéntrenla, o juro que convertiré este pueblo en un cementerio para buscar sus huesos. La plaza, que minutos antes había sido el teatro de su poder, se convirtió en el epicentro de una jaula. El terror que había sembrado para controlar a sus enemigos ahora se volvía sobre los inocentes, convirtiendo a cada vecino en un posible carcelero por miedo a convertirse en la próxima víctima. El laberinto de callejones los condujo al corazón oloroso del pueblo, los establos. El aire se espesó con el aroma del heno viejo, el sudor animal y el amoníaco de la paja sucia. Kael no vaciló. Se deslizó hacia el fondo de un pesebre vacío, apartó un fardo de paja podrida y reveló una trampilla de madera oscura, casi invisible contra la tierra apisonada del suelo. La levantó sin esfuerzo, liberando un soplo de aire frío y húmedo que olía a tierra profunda y a tiempo olvidado. Justo en ese momento, el estruendo de la cacería llegó hasta ellos. Las voces de los hombres de Ramiro resonando en el patio de los establos, cada vez más cerca. Kael descendió primero. Luego ayudó a Llama Danzante a bajar el cuerpo inerte de Anselmo. Ella fue la última en entrar. Cerró la trampilla sobre su cabeza y el mundo se sumió en una oscuridad total y un silencio solo roto por la respiración agitada del viejo y el retumbar de las botas sobre las tablas de madera justo encima de ellos. Estaban a salvo, pero enterrados vivos. La oscuridad era un bálsamo y una tumba. A medida que sus ojos se acostumbraban, distinguieron las formas borrosas de un pequeño sótano, probablemente una antigua bodega para el forraje. Un único rayo de luz polvorienta se filtraba por una grieta en el techo, iluminando el rostro de Anselmo mientras recuperaba la conciencia. Sus ojos, nublados por el dolor, se fijaron en la mujer que lo había rescatado. Ya no veía a la viuda Alma, veía la leyenda que los abuelos contaban junto al fuego. Llama Danzante, susurró, y la palabra no fue una pregunta, sino una afirmación cargada de asombro y de una esperanza que creía muerta. Ella no respondió. El nombre ya no le quemaba. Era la piel que había decidido volver a habitar. Mientras Kael buscaba un odre de agua que Teo debió de haber dejado para ellos, Llama Danzante escuchaba los sonidos de arriba, los gritos, el pánico de los caballos, el metodismo brutal de la búsqueda. Cada puerta que se abría a la fuerza era un eco de la suya propia. Había salvado a un hombre, pero había condenado a todo el pueblo a la furia de Ramiro. El fantasma ya no podía volver a la tumba. Ahora tenía que demostrar que era más real y más poderoso que el hombre que los aterrorizaba a todos. Pasaron las horas en la tumba de tierra y madera. Kael compartió el agua con Anselmo, cuyos temblores empezaron a ceder, reemplazados por una lucidez febril. El viejo agricultor se aferró al brazo de Llama Danzante, sus ojos inyectados en sangre fijos en los de ella. «No solo me salvaste a mí», carraspeó, su voz un susurro de hojas secas. «Le diste al miedo un rostro que no es el de Ramiro. En cada casa que ahora golpean, hay una familia que escuchó tu nombre y recordó que este pueblo tenía alma antes de que él se la arrancara. Hay docenas como yo, a los que les ha robado la tierra o la dignidad, esperando en silencio una señal». Las palabras de Anselmo no eran de gratitud, sino un traspaso de poder. Llama Danzante sintió el peso de esa esperanza colectiva, una carga más pesada que la de sus propios hijos. Comprendió que el fuego que había desatado ya no le pertenecía. Era una antorcha que el pueblo entero, aterrado y expectante, le pedía que sostuviera en alto. La búsqueda en el exterior amainó con la llegada de la noche, convirtiéndose en un sistema de patrullas y puestos de vigilancia. El silencio en el sótano se hizo más denso, cargado de decisiones. Fue Kael quien lo rompió, su voz tranquila cortando la oscuridad. «El miedo es una sed que solo el agua puede calmar», dijo, mirando a Anselmo y luego a Llama Danzante.
Ramiro los castiga en un pozo seco para recordarles que él controla la vida. Nosotros les devolveremos el río. Explicó que el manantial que Ramiro había envenenado para su gente no se había secado del todo. Sus aguas subterráneas seguían fluyendo, buscando una salida. Kael conocía un antiguo canal de riego, olvidado y cubierto por la maleza, que podía ser despejado y desviado para llevar un hilo de esa agua a las afueras del pueblo, lejos de la vigilancia de Ramiro. No sería un torrente, pero sería un milagro, un mensaje más poderoso que cualquier flecha de fuego. Llama danzante asintió en la penumbra. Ya no se trataba de huir o de atacar, se trataba de construir. «Dinos cómo despertar ese río», respondió, y su voz fue la de una líder aceptando el mando. Bajo la promesa de la noche, Anselmo se convirtió en el cartógrafo de la esperanza. Con un trozo de carbón de una viga quemada, dibujó sobre una tabla suelta el mapa que guardaba en su memoria. El trazado de la Vena Seca, un antiguo canal que nacía en las colinas y que una avalancha, hacía ya una generación, había sepultado. La piedra que la ahogó es grande, pero está agrietada por el tiempo, explicó, su voz ganando fuerza. No se necesita pólvora, sino paciencia y palancas. La tierra recuerda el camino del agua, solo hay que volver a abrirle la puerta. Mientras el viejo hablaba, Kael y Llama Danzante preparaban la huida. La oportunidad llegó con Teo, que se acercó al establo al anochecer con la excusa de atender a un caballo enfermo. A través de una rendija, Llama Danzante le susurró el plan. Al primer canto del gallo, antes del alba, debía provocar una estampida en los corrales del sur. Un caos tan ruidoso que atrajera a todas las patrullas. Era una apuesta arriesgada que ponía a Teo directamente en las fauces del lobo, pero el vaquero asintió en la penumbra, su rostro una máscara de determinación. La suerte estaba echada. Mucho antes de que el sol pensara en despertar, un estruendo de cascos y mugidos rompió la calma tensa del pueblo sitiado, seguido de gritos y disparos al aire. La distracción funcionó. Las patrullas, creyendo que se trataba de un intento de robo o de una fuga masiva, convergieron hacia el sur, dejando el resto del pueblo vulnerable. Fue su ventana. Salieron de la bodega como espectros naciendo de la tierra, cruzando los patios traseros y las callejuelas olvidadas que Anselmo les indicaba. Kael se movía en cabeza, una sombra que se fundía con otras sombras, mientras Llama Danzante ayudaba al anciano a mantener el paso. Cada ladrido de un perro era un latigazo en los nervios, cada luz en una ventana un ojo acusador. Finalmente, alcanzaron las últimas casas, la frontera entre la jaula y la libertad. Con el pueblo a sus espaldas, sumido en un caos que ellos mismos habían orquestado, se adentraron en la maleza, siguiendo el rastro invisible de un río muerto que esperaban resucitar. Ya no huían de un hombre, corrían hacia un símbolo. La libertad del campo abierto era una trampa de espinos y rocas. Guiados por la memoria de Anselmo, que era un mapa más preciso que cualquier papel, se abrieron paso a través de un terreno que parecía decidido a rechazarlos. El anciano, cuyas piernas flaqueaban, señalaba con un dedo tembloroso los senderos olvidados, las marcas en las rocas que solo él recordaba. Kael a menudo lo cargaba sobre su espalda, un fardo de huesos y sabiduría, sin disminuir el paso. Llama Danzante absorbía el paisaje, sintiendo que la tierra por la que luchaba se metía bajo su piel, enseñándole sus secretos a la fuerza. Al llegar el mediodía, exhaustos y cubiertos de arañazos, alcanzaron su destino. No una fuente, sino una cicatriz en la ladera de la colina, una herida de tierra y rocas de la que alguna vez había brotado la vida. En el centro, como un coágulo, una enorme roca encajada entre dos paredes de la garganta, sellada por décadas de tierra y raíces, era el tapón que ahogaba el río. El trabajo fue un acto de fe contra la montaña. Mientras Anselmo, desde la sombra, les indicaba los puntos débiles,
Las viejas fisuras en la roca, Cael y llama danzante, se convirtieron en uno solo con las palancas de madera de mezquite que improvisaron. Fue una batalla sorda y brutal, el crujido de la madera contra la piedra, el gemido de sus propios músculos, el sol golpeándolo sin piedad. Durante horas, la roca no cedió ni un milímetro, una tumba de piedra indiferente a su sudor y a su urgencia. Pero cuando la tarde empezaba a declinar, un sonido profundo, un quejido de las entrañas de la tierra, respondió a su esfuerzo. Una lluvia de polvo y guijarros se desprendió de la base de la roca. Y entonces lo vieron. Primero fue un hilo de lodo oscuro que se abrió paso entre las raíces. Luego un goteo constante de agua sucia que olía a tierra profunda y a tiempo dormido. Anselmo se llevó las manos al rostro y un sollozo seco se escapó de su pecho. Sus lágrimas, las primeras gotas de agua limpia que se unían al milagro. El corazón del río, débilmente, había vuelto a latir. El goteo fue la promesa. El torrente, la respuesta. El agua que se filtraba, ahora su aliada, ablandaba la tierra compactada por los años, lubricando el lecho de la roca. Cael lo vio. Ahora, dijo, su voz un gruñido de esfuerzo. Con una última y desesperada palanca, llama danzante hundió su peso junto al de él, y la montaña pareció exhalar un suspiro milenario. La roca no cayó, se inclinó, se rindió, girando sobre sí misma con una lentitud agónica hasta abrir una brecha lo bastante ancha. El hilo de lodo se convirtió en un torrente turbio y furioso que brotó con el rugido del agua liberada, arrastrando décadas de polvo y olvido. Se quedaron inmóviles, empapados por la salpicadura, viendo cómo el río recién nacido se abría paso por la vena seca, un milagro violento y terrenal que olía a tierra mojada y a un futuro que acababan de desenterrar con sus propias manos. El agua, como la memoria, encontró su antiguo cauce. Serpenteando por la vena seca, la corriente limpiaba el lecho de maleza y huesos de animales, una serpiente de barro y vida que se abría paso hacia el pueblo dormido. No llegó al pozo de la plaza, el símbolo del poder de Ramiro, sino que desembocó, tal como Cael había previsto, en una vieja alberca de piedra a las afueras, en un bosquecillo de álamos donde las mujeres solían lavar y que ahora estaba abandonado. La noticia no la llevó un mensajero, sino el murmullo del propio arroyo. Fue una niña, enviada a buscar leña, la primera que lo vio. No gritó. Corrió de vuelta a su casa con los ojos llenos de un asombro sagrado. Pronto, el secreto se convirtió en un rumor. El rumor en un secreto a voces. Al amparo del crepúsculo, las sombras de los aldeanos iniciaron una peregrinación silenciosa. No con cántaros, sino con las manos ahuecadas, para tocar el agua, para beber de ella, para creer. Cada gota que bebían era un acto de rebelión, una comunión secreta que los unía contra el hombre que les había condenado a morir de sed. Don Ramiro no tardó en oler el milagro. El murmullo del agua era un desafío más ruidoso que un disparo, y la esperanza que se extendía por el pueblo era un veneno para su autoridad. Envió a sus hombres no a buscar, sino a escuchar, y encontraron el arroyo y a su congregación de sedientos. La furia de Ramiro fue glacial y metódica. No se contentó con mandar a sus hombres a taponar de nuevo la herida de la montaña. Les ordenó que la profanaran. Llenaron la alberca con los cadáveres de animales enfermos y vertieron sal en su nacimiento, envenenando el agua y la tierra misma. Al día siguiente, obligó al pueblo a ver cómo el arroyo que había sido un hilo de vida se convertía en un reguero de muerte y putrefacción. El mensaje era de una crueldad bíblica. Cualquier esperanza que no viniera de su mano se convertiría en plaga. El fantasma no solo había regresado para atormentarlo, ahora le enseñaba a su rebaño a beber de otra fuente, y él le demostraría a ese rebaño que prefería verlo morir de sed
a que bebieran de un agua que no fuera la suya. La noticia de la profanación llegó a la ladera de la colina como un viento fétido. Llama Danzante sintió el golpe no como una derrota táctica, sino como una ofensa personal. Había desenterrado un milagro solo para que Ramiro lo convirtiera en una tumba líquida. Por un instante, el peso de la desesperanza amenazó con devolverla al desierto, pero al ver el rostro de Anselmo, endurecido por una rabia que superaba el dolor, su propia furia se cristalizó. Fue Cael quien le dio voz a la nueva realidad. Ha envenenado el agua, pero ha despertado la sed de justicia, dijo, su mirada fija en el pueblo humillado. Antes, solo te temían a ti como a un fantasma. Ahora, odian a Ramiro como a un demonio. La gente ya no necesita un milagro, llama Danzante, necesita un arma. Las palabras de Cael resonaron con la verdad. Ramiro, en su afán por destruir el símbolo, lo había hecho eterno. Anselmo, erguido sobre sus piernas aún débiles, asintió. No volveremos a beber a escondidas, afirmó. Hay hombres en ese pueblo que recuerdan cómo se sostiene un rifle mejor que un azadón. Es hora de recordárselo. Ya no se trataba de darle de beber al pueblo, sino de enseñarle a luchar. El plan nació de la necesidad, forjado en la rabia silenciosa de la colina. Anselmo se convirtió en su memoria, recitando los nombres de los olvidados, hombres a los que Ramiro había despojado, humillado o quebrado, cuyas deudas de honor eran más antiguas y profundas que el miedo. Teo sería el hilo que tejería esa red de susurros. Su misión, llevar a cada uno de ellos un mensaje, no una orden. La señal sería la luna nueva, en 3 noches. El punto de encuentro, un viejo corral de cabras abandonado en el cañón. Cael, por su parte, se dedicó a estudiar la hacienda de Ramiro como un depredador estudia a su presa, memorizando las rutinas de los guardias, el flujo de las patrullas, el punto ciego bajo el muro norte donde se encontraba el polvorín. No tomaremos la hacienda, explicó Cael esa noche, su voz un susurro en la oscuridad. Le arrancaremos los dientes. Teo reunirá a los hombres. Nosotros 2 entraremos y vaciaremos el polvorín. Cuando Ramiro despierte, tendrá un ejército de fantasmas armados a sus puertas. Llama Danzante asintió, el peso de los nombres que Anselmo le había confiado grabado en su mente. Ya no era solo su guerra, era la guerra de todos los que habían sido borrados. Las siguientes 2 noches, Teo se convirtió en una sombra con un propósito, un fantasma de lealtad moviéndose por el pueblo aterrorizado. Entregó el mensaje no con palabras, sino con gestos y miradas cargadas de significado. A un herrero que martilleaba su rabia en el yunque, le dejó una bala sobre un saco de carbón. A un viejo rastreador que había perdido sus tierras, le dibujó una pluma de halcón en el polvo. A 2 hermanos, cuya hermana había sido deshonrada por los hombres de Ramiro, les susurró una sola palabra: justicia. No hubo promesas de victoria, solo la oferta de una oportunidad. En cada rostro encontró lo mismo, un rescoldo de odio que solo necesitaba un soplo de aire para convertirse en llama. La noche antes de la luna nueva, regresó a la colina, exhausto, pero con los ojos encendidos. «Están listos», le dijo a Llama Danzante. No preguntaron si era posible ganar, solo querían saber dónde y cuándo. La semilla de la pólvora había sido sembrada, solo faltaba la chispa para hacerla estallar. La noche de la luna nueva llegó como una mortaja negra sobre el mundo, una oscuridad tan profunda que parecía tener peso. Cael y Llama Danzante se movieron a través de ella no como intrusos, sino como parte de la misma noche. La hacienda de Ramiro era una fortaleza erizada de guardias nerviosos, pero Cael la conocía como el lomo de su propio caballo. Los guió hasta el punto ciego del muro norte, una sección donde la sombra de un viejo granero se comía la luz de las antorchas. Con un movimiento fluido,
lanzó un garfio atado a una cuerda de cuero que se enganchó en el alero del tejado sin apenas un susurro. Subió con la agilidad silenciosa de un felino y aseguró la cuerda. Llama danzante lo siguió. Sus manos y pies encontrando los agarres en el adobe no con el pánico de una fugitiva, sino con la memoria del fuego en sus músculos. Una vez dentro, se pegaron a las sombras. Una patrulla de 2 hombres pasó a pocos metros, sus voces un murmullo tenso que hablaba de fantasmas y de la paga que no había llegado. El miedo que habían sembrado era ahora el manto que los ocultaba. Alcanzaron el polvorín, una construcción de piedra con una pesada puerta de mezquite y un candado de hierro que parecía una promesa de muerte para quien osara tocarlo. Kyle no llevaba llaves. De su cinto sacó una fina pieza de metal, dura y flexible, y se arrodilló ante el candado. El silencio se hizo tan denso que Llama danzante podía oír el latido de la sangre en sus propios oídos. Por un minuto eterno, solo se escuchó el levísimo raspar del metal contra el metal. Una cirugía delicada en el corazón de la fortaleza. Entonces, un clic seco y definitivo rompió el hechizo. La puerta se abrió con un leve quejido. El aire olía a metal frío, a pólvora dormida y a violencia contenida. Sin una palabra, comenzaron el saqueo silencioso. No buscaban cantidad, sino calidad, rifles de repetición y cajas de municiones. Trabajaron como una extensión del otro, pasando las armas y las cajas hasta el pie del muro, para luego izarlas y descolgarlas por el otro lado con la cuerda. Cuando hubieron asegurado lo suficiente para armar a un pequeño ejército, Kyle no se limitó a robar, desarmó. Con su cuchillo, rasgó los sacos de pólvora que quedaban, esparciendo el polvo negro por el suelo de tierra y luego vertiendo sobre él el aceite de una lámpara cercana. Lo que no se habían llevado, lo habían vuelto inútil. En menos de una hora, volvieron a deslizarse por el muro, desapareciendo en una noche que ya no era su enemiga, sino su cómplice. Dejaron atrás una serpiente desdentada, aún dormida e ignorante de su propia impotencia. El corral de cabras abandonado era un anfiteatro de sombras, un punto de encuentro para una congregación de hombres rotos por un mismo yugo. En sus rostros, marcados por el sol y la humillación, se mezclaban el resentimiento y una esperanza frágil. Anselmo y Teo se movían entre ellos, no como líderes, sino como los primeros creyentes de una fe incierta. La llegada de Kyle y Llama danzante fue como una brisa en la quietud. 2 sombras que se materializaron trayendo consigo el peso del metal robado. No hubo discursos. Llama danzante se plantó en el centro del círculo y, uno por uno, fue entregando los rifles. Cada arma que pasaba de sus manos a las de un olvidado era un pacto sellado. El acero frío parecía recorrer sus venas, enderezando espaldas encorvadas por la humillación y avivando el fuego en ojos que solo conocían la resignación. Estas armas las pagó Ramiro con vuestra tierra y vuestro sudor, dijo su voz, baja y cortante, resonando en el silencio. Ahora os pertenecen, con ellas no pediremos justicia, la tomaremos. Cuando el último rifle fue entregado, el corral ya no albergaba a un grupo de víctimas, sino al embrión de un ejército, el ejército de los fantasmas. El alba llegó a la hacienda como una mentira, pintando de colores cálidos los muros de adobe que guardaban una fortaleza violada. Fue un guardia, al ir a relevar el turno en el polvorín, quien encontró el candado roto y la puerta entreabierta. El olor a aceite derramado y el silencio antinatural de las armas ausentes fueron un grito mudo que subió rápidamente hasta los oídos de don Ramiro. No estalló en furia. Su reacción fue un silencio que congeló la sangre de quienes lo rodeaban. Caminó hasta el polvorín con pasos medidos y observó la escena. Las estanterías vacías, la pólvora profanada, el trabajo de un profesional.
No era la obra de simples bandidos, era la precisión de un enemigo que conocía sus entrañas, que no solo había venido a robar, sino a desarmar, a humillar. La mujer que había resucitado en la plaza no era solo un fantasma vengativo, era una generala. Miró los rostros de sus propios hombres y por primera vez vio en ellos no solo el miedo que él inspiraba, sino el germen de la traición y la duda que su enemigo había sembrado. La cacería había terminado. La guerra, su guerra, acababa de empezar, y él, por primera vez en su vida, se sintió rodeado. La estrategia se trazó no alrededor del fuego, sino en el círculo de rostros expectantes que veían en llama danzante no a una viuda, sino a la encarnación de su propia rabia reprimida. Cael permaneció a su lado, un guardián silencioso, pero la voz que habló fue solo la de ella. Ramiro nos espera en su fortaleza, rodeado de muros y hombres pagados, dijo, su voz resonando con la autoridad de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha vuelto. Sería un necio el que atacara a un escorpión en su nido. Lo haremos salir. Su plan era tan simple como audaz. No atacarían la hacienda, tomarían el pueblo. Él ha convertido el pueblo en su jaula, y ahora se la cerraremos encima. No habrá una batalla, sino 100, una escaramuza en el abrevadero, un guardia que desaparece en la noche, el camino a la capital cortado. Haremos que cada sombra le susurre nuestro nombre, lo aislaremos, cortaremos sus suministros y haremos que sus hombres, sin paga y muertos de miedo, se pregunten si es mejor servir a un tirano acorralado o desaparecer en el desierto. Le quitaremos el pueblo no con balas, sino ahogándolo en la jaula de su propio miedo. Pero don Ramiro no era un hombre que esperara a que el cerco se cerrara. La humillación del polvorín vacío había despertado en él una lucidez depredadora. Comprendió que su poder no residía en los muros de su hacienda, sino en el control absoluto sobre la voluntad del pueblo. Y para demostrarlo, no atacó a los fantasmas que se escondían en los cañones, sino al corazón mismo de sus enemigos. Al mediodía, sus hombres descendieron sobre el pueblo como una plaga de langostas. No buscaban armas ni rebeldes, sin violencia, pero con la amenaza helada de un acero desenfundado, fueron casa por casa y se llevaron a las mujeres y a los niños. Los congregaron a todos en la iglesia, el corazón de piedra del pueblo, convirtiendo el santuario en una prisión y el campanario en una atalaya. No hubo un ultimátum a gritos, ni una proclama en la plaza. El acto mismo era el mensaje, la vida de sus familias, a cambio de la rendición de los rebeldes. Ramiro había cambiado el tablero de juego. Ya no era una guerra por la tierra o por el poder, era una apuesta escrita con la sangre de los inocentes. La noticia no llegó como un susurro, sino como un rayo que partió en dos el alma del campamento. Fue uno de los olvidados, apostado como vigía, quien la trajo, con el rostro ceniciento y la voz rota por el horror. La estrategia de llama danzante, tan brillante en la oscuridad del corral, se desmoronó bajo la luz brutal de la verdad. El ejército de fantasmas se convirtió de nuevo en lo que eran, padres y esposos. El acero de los rifles se sintió de pronto frío e inútil en sus manos. Un murmullo de angustia recorrió el círculo de hombres, convirtiéndose en un clamor de rabia impotente. Para llama danzante, el golpe fue físico. El aire abandonó sus pulmones y el mundo se inclinó sobre su eje, sus hijos, sus pequeños, que había dejado al cuidado de la esposa de Teo en el pueblo, creyendo que allí estarían más seguros. La jaula de miedo que había planeado para Ramiro se había cerrado no sobre él, sino sobre ellos, y las bisagras eran los rostros de sus propios hijos. El caos amenazó con devorarlos. Los hombres, en su desesperación, gritaban planes suicidas, un asalto frontal, un desafío a muerte, cualquier cosa con tal de romper la parálisis del terror. Fue Cael quien impuso el orden.
no con una orden, sino con una sola palabra pronunciada con la calma de una montaña. «Esperen». Todas las miradas se volvieron hacia Llama Danzante, buscando en su rostro una respuesta, una esperanza o un culpable. Por un instante, vieron en sus ojos el abismo del pánico que sentían en sus propias entrañas. Pero entonces, la brasa que había sobrevivido al fuego de la hacienda volvió a arder, consumiendo el miedo y dejando solo una furia helada y precisa. «Nos quiere ver correr hacia sus rifles», dijo, su voz rasposa pero firme, acallando los murmullos. «Quiere que nos sacrifiquemos en las escaleras de esa iglesia para poder fusilarnos como a perros rabiosos delante de nuestras familias. No le daremos ese gusto». Se volvió hacia Kyle, y en su mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Él asintió. «Hay otra entrada a la iglesia, una que no vigilan porque ni siquiera saben que existe. Una tumba». La tumba pertenecía a un fundador del pueblo, un hidalgo español cuyo nombre se había perdido en el polvo de los registros parroquiales. Se encontraba en el viejo cementerio adosado al muro trasero de la iglesia, una cripta familiar olvidada y cubierta de hiedra. Kyle la conocía no por las historias de los hombres blancos, sino por las de su propia gente. Antes de la iglesia, ese lugar era sagrado para nosotros, explicó en voz baja, su aliento visible en el aire frío del cañón. Cuando construyeron su casa de Dios, perturbaron el suelo y abrieron una conexión con las catacumbas que hay debajo. La cripta de los Mendoza no es una tumba, es una puerta trasera al sótano de la iglesia. El plan se desplegó con una urgencia desesperada. No asaltarían la iglesia, se infiltrarían en ella desde las entrañas de la tierra. Llama Danzante eligió a su equipo con la precisión de un cirujano. Kyle, por su conocimiento. Theo, por su sigilo y su lealtad. Y dos de los olvidados, hermanos cazadores que se movían como el viento. El resto del ejército de fantasmas tendría la misión más difícil, crear una distracción que pareciera real. Una serie de ataques coordinados y fugaces en el perímetro de la hacienda para que Ramiro creyera que su fortaleza y no su jaula de rehenes era el objetivo. La historia de Alma nos enseña que al amparo de una oscuridad sin luna, el pequeño grupo se deslizó por las laderas del cañón y reptó por los arroyos secos hasta alcanzar el borde del pueblo dormido. La iglesia se recortaba contra el cielo como un monstruo de piedra, con las luces de las antorchas de los guardias parpadeando en sus ventanas como ojos malignos. El cementerio era una isla de silencio y cruces torcidas. Se movieron entre las lápidas, espectros entre los muertos, hasta que Kyle se detuvo frente a la cripta de los Mendoza, una pequeña construcción de piedra casi devorada por la vegetación. El trabajo de abrir la pesada losa de piedra fue una tortura de músculos tensos y silencios agónicos. El sonido del roce de la piedra, un grito en la quietud de la noche. Cuando finalmente lograron deslizarla, una ráfaga de aire viciado, con olor a hueso y a tierra húmeda, escapó de la oscuridad. Kyle descendió primero, una sombra engullida por la negrura. Luego, uno a uno, el resto lo siguió, bajando a las profundidades de una tumba para liberar la vida que se encontraba atrapada encima. La losa se cerró sobre ellos, sellando su entrada y su única vía de escape. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la alianza inesperada.